Y bien, estamos ahora con Juan Francisco Pilco Castañeda, director ejecutivo del PRONA. ¿Qué tal? Juan Fernando, perdón. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Gracias Fernando, por la invitación. Bueno, comienzo con la nota que salió en Gestión hace un par de días, que decía que la explicación del desabastecimiento de arroz, la subida del precio, tenía que ver con el hecho de que el PRONA había decidido hacer una subasta inversa, que es este procedimiento nuevo que hay, que es un poco a nivel nacional, digamos, y que los productores o los molineros, en desacuerdo con eso, habrían desabastecido el mercado, porque en el otro procedimiento, que es el de comprar en las zonas productoras mismas, ellos tienen de alguna manera, pues pueden imponer condiciones, pueden imponer precio. Y en cambio con la subasta inversa pues tiende a bajar el precio y se perjudica. Entonces para evitar la subasta inversa desabastecieron. ¿Esto es verdad? Bueno, tiene algo de verdad. Lo cierto es que PRONA en los meses de septiembre y octubre salió a hacer una compra de aproximadamente 17.000 toneladas métricas. Estas compras que se hacen en las zonas productoras del Perú, las diferentes que existen tanto en la selva como en el norte del Perú, se cayeron, es decir, no participaron los productores, no participaron. Y por lo tanto las tres oportunidades que se hizo estas licitaciones no participaron y no se pudo Pero eso no fue obtener. por compra inversa. No, es por licitación pública en cada una de las zonas para los pequeños productores. ¿Por qué no productores. participaron los productores? Porque aparentemente estaban en desacuerdo con el precio con el que habíamos salido, los precios de referencia con los que habíamos salido. Y estos precios de referencia no son precios que establece el PRONA a libre albedrío. Tienen una normatividad y tienen una exigencia por la ley y por las normas internas del PRONA, que tienen que ver con precios referenciales que establece el Ministerio de Agricultura a través de las direcciones regionales de Agricultura, el CISAP, que es una información que da el Ministerio de Agricultura sobre zonas productoras y los precios referenciales, los mercadeos que se hacen, los estudios de mercadeo que hace el propio PRONA en las diferentes zonas, y además las propias propuestas que pueden alcanzar los proveedores. Después de toda esa información se hace un análisis respectivo y se establece un precio. Ese precio es con el que se sale. Pero ese es el precio que ellos dijeron que no era el que a ellos les parecía el más correcto. Por lo tanto, se subieron a 2 soles. De lo que estaba en 1,65, que es el promedio nacional en el que se ha comprado tanto el año pasado como este año, no lo aceptaron. Y por lo tanto no participaron del proceso. Al no participar del proceso, PRONA, en la necesidad de adquirir, vio la posibilidad de ir para una subasta inversa, sacar estas 17.000 toneladas. Que dicho sea de paso, 17.000 toneladas no son absolutamente nada en relación a la cantidad de producción de arroz que tiene el Perú. Para darle un ejemplo, nosotros sacamos al año compras de 80.000 toneladas y el Perú produce 2.800.000 toneladas de arroz en cáscara y 1.900.000 pilado. De esos 2.800.000, 1.900.000. Es decir, más o menos el 2.6% de lo que adquiere el PRONA. Por lo tanto, es imposible decir de que el PRONA, saliendo a comprar, pueda haber afectado el precio del mercado. Es imposible. De acuerdo, pero ustedes salieron entonces con la subasta inversa. No se llegó a hacer la subasta inversa porque se dio el cambio de los directivos de la institución. Yo asumo la responsabilidad y empezamos a conversar con los productores de Pucallpa, con los de Tarapoto, con los de San Martín, y a establecer una relación evidentemente de conciliación sobre este tema del precio. Porque nosotros tenemos la obligación por ley de salir a comprar a los productores. Porque la intención de la ley y del gobierno es promover las economías y las microeconomías regionales. Pero, ¿por qué comprar en la costa? El arroz de la costa tendría que salir, desaparecer. ¿Cómo es posible que el Estado esté fomentando algo que debería más bien desincentivar? Porque se están salinizando todas las tierras de los valles de la costa y todo lo demás. A ver, yo le explico. En el caso de PRONA, por ejemplo, y le reitero, salimos más o menos a comprar el 2.5% de toda la producción nacional. De ese 2.5, la mitad, y tal vez el 55% está comprado en la selva. Todo lo demás
está repartido en las diferentes zonas productivas. De la costa. ¿no? De la costa. Bueno, pues, Pero aún así, sí, tenemos obviamente que no, atender pues eso no puede productores ser. de esa naturaleza. No puede ser. Pero, ¿qué pasó con la subasta? ¿Por qué no se pudo hacer la subasta inversa? No salimos a la subasta inversa, reitero, porque en las conversaciones con los productores logramos establecer que ellos aceptaban los términos de referencia que establecía el Ministerio de Agricultura y por lo tanto íbamos a salir que a ese precio. aceptaron a 1.65. A 1.65 más lo correspondiente a los fletes para poder salir. O sea que más o menos. ¿Pero con la subasta inversa no hubiera salido más barato? No, porque el precio en el mercado, en el momento en el que hicimos el mercadeo, salía más o menos a 1.95. Entonces, ¿cómo van a aceptar los productores un precio menor que el del mercado? Eso no tiene sentido. No. A ver, es que el precio del mercado en Lima, para hacer la subasta inversa que la hacemos aquí en Lima y en la que participa todo el mundo, ¿no es verdad? Acopiadores, molineros, en fin, cualquier persona, en el mercado en Santa Anita estaba a un precio y a ese precio se tiene que salir, que es el precio del mercado. En el momento en el que íbamos a salir a subasta... El precio del mercado se define en la subasta inversa. Sí. Es una subasta hacia abajo, es decir, van ofreciendo hacia abajo. Claro, pero tenemos un precio referencial, ¿no es verdad? Y tenemos que tomar el precio referencial que hay en el mercado. Entonces, cuando uno sale con el precio del mercado, se supone que debe ir para hacia abajo. Claro. Pero ¿qué ocurrió? En esta semana en la que se iba a iniciar el proceso, encontramos que empezó a crecer el precio del arroz en el mercado, por especulación. Entonces no podíamos salir porque el precio del mercado iba a salir muy alto. No nos convenía comprar a Prona, ¿no es verdad? Que tenemos que cuidar de repente, entonces, escrupulosamente. Es verdad que desabastecieron el mercado, entonces podría ser cierto que desabastecieron el mercado para dinamitar la subasta inversa. Es posible, pero como repito, me parece muy difícil por la cantidad que compramos. ¿No es verdad? Es que no es muy alta. Y es más, esta es la última compra que hacemos, que es de 17.000 toneladas. Bueno, el otro tema son estas denuncias de corrupción, de coimas. El señor Chiroca, que es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Arroz, en gestión dice claramente que los arroceros afirman que deben pagar coimas hasta de 1.000 soles en Prona. Además se refirió concretamente a lo que sucede en el almacén del Callao, donde se les comunica a los productores que el arroz no sirve, pero luego se les cobra una coima para admitirlo. Según fuentes consultadas por gestión, cada productor chantajeado debe entregar sumas que oscilan entre 500 y 1.000 soles. Sí, bueno, es una denuncia que él ha venido formulando ya desde hace tiempo atrás, tengo entendido, pero que lamentablemente no ha presentado ninguna evidencia sobre el particular. Lo que sí yo considero y creo es que es posible que esto ocurra, en tanto existen estas condiciones en las que al internar o calificar el producto en los almacenes de Prona Callao pueda existir una situación de esta naturaleza. Pero allí tienen un órgano de control interno, en esa misma institución, en esa misma infraestructura. Tienen a la Fiscalía de Prevención del Delito, tienen los programas de anticorrupción que estamos desarrollando en el Prona. Haces una denuncia previa y hacemos todo un seguimiento con la Fiscalía para encontrar. Ya hemos hecho 2 o 3 operativos, pero ese tipo de denuncias solo las hace periodísticamente, pero no las hace de la manera formal. De tal manera de que, aún así, nosotros hemos tomado cartas en el asunto y estamos haciendo las investigaciones pertinentes. Porque también creo yo de que la credibilidad de este señor y el presidente de esta asociación pues no tiene por qué ser mellada, ¿no? Y hay que investigarla. De acuerdo. Bueno, ojalá vamos a estar atentos. No sé, yo apenas tenga el resultado de investigación, por favor me la comunica. Por supuesto. Pero, por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero en resumen, para usted, ¿cuál cree que es la causa del desabastecimiento o de la subida del precio del arroz? Yo creo que es un tema especulativo en realidad, por una razón elemental. Ya a partir de este la segunda mitad de diciembre, o la mitad de diciembre, perdón, en la quincena de diciembre, hoy empieza la cosecha, ¿no? Y si ellos han tenido un stock anterior, hoy van a estar con un gran problema, porque al tener la segunda cosecha, van a tener que bajar el precio, necesaria y obligatoriamente. No, pero no me está respondiendo por qué lo están aguantando, por qué están... si tienen un stock, entonces, ¿por qué no lo soltaron? Porque quisieron que ese stock pueda ser vendido a un precio mucho mayor, ¿no es verdad? Ese es
Pero para yo creo que la explicación más inmediata que puede existir sobre el particular. En este momento hay escasez, entonces, no deliberada, sino real, digamos, como todavía no viene la cosecha, ¿hay escasez o hay no excedente? Tanta. Yo tengo el cuadro que emite el Ministerio de Agricultura y es el que nosotros requerimos para trabajar. Y en el caso, por ejemplo, de Tarapoto, de Pucallpa, tenemos arroz suficiente como para que se pueda repartir en el país sin ningún inconveniente. O sea, si bien es cierto puede haber escasez en las zonas norte del Perú, como es el caso de Tumbes que no tiene, en el caso de Piura que tiene muy poco, ¿no es verdad? Pero en el resto del país, como es en el caso de Pucallpa, Tarapoto, ¿no es verdad? Sí hay, tenemos cerca de 200.000 toneladas métricas para poder comprar. O sea, sí existe. Entonces, Es bastante inexplicable el comportamiento de los arroceros. Bueno, pero además que haya concertación, como decía Fernando, es bien difícil porque son cientos de molinos. Sí, claro. Es decir, la concertación entre cientos o miles de molinos es bien difícil, ¿no? O sea, Pero funcionan a través de asociaciones. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo inmediato. Es cierto que hay molineros que compran cosechas enteras de productores. Y aún para participar en las subastas, en las licitaciones públicas zonales, inventan personas jurídicas y compran un certificado de productores en la dirección regional que corresponda y se convierten en proveedores y productores. Y PRONA tiene que aceptarlos porque vienen con ese certificado. Y entran a la subasta. Y allí, si bien es cierto, aún entrando a la economía de la región, pero les paga muy poco a los productores, ¿no? Y romper ese tipo de comportamientos para el PRONA es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, es parte del ejercicio libre de la economía, ¿no? Y habría que buscar algunos mecanismos que estamos tratando de poder, por ejemplo, eliminar ese certificado e ir por el tema de la certificación a través de los planes de riego, ¿no? Planos de cultivo y de riego, donde aparece el nombre del productor y la cantidad que produce. Bien, señor, nos ha ganado el tiempo Juan Fernando Pilco. Gracias por su participación. A usted, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.